José Luis Chamorro, porque empezamos a ver al final. Vamos a ver cómo se define. Yo creo que se andan en nervios, como no están agrupados, cuando veis casi podemos decir con la boa. Bueno, hasta que cruce una línea de meta, con nervios. Pero nada, yo sé que seguramente esta vaya a defender ese mayor amarelo, que vaya a devolver a Galicia ese título. Bueno, si Dios quiera que gane Samuel, si gana Samuel es algo muy importante, porque en primer lugar es un gallego jove, de 23 anos, hace moito tempo que non gana un gallego a Volta a Galicia. É un reconocimiento e ademais a demostración de que o ciclismo galego ten bons ciclistas. Estamos falando de unha das mellores carreiras de España, a que vai a ganar un gallego moi jove. Enhorabuena, Víctor. Gracias. Bueno, pues vamos a llegarnos a para ver este desenlace. Sanés Fernández también, que no pierde ritmo en esa llegada. Porque sí, porque como decía Chamorro, puede volver a ganar un gallego esta Volta a Galicia. Porque no pasaba desde el año 2009, no que ganaba Enrique Salgueiro, sería o director deportivo de la formación de Pickersoni. Vamos a ver, porque como nos indicaban los últimos kilómetros, o pelotón estaba agrupado en esta línea de chegadas. Nos vemos por esta avenida Domingo, bueno, entrando Sano Porriño. Está o grupo estirado, aquí xa non hai estrategias para lanzar os sprinters. Aquí o que teña forzas vaya a ser o que se paga coa etapa aquí en o Porriño. A felicidade seguro que vai a mostrar nesta línea de chegada no corredor do Rías Baixas. Como tiveron que traballar hoxe, como tiveron que traballar para evitar que a estrategia de Evaristo Portela e do Grupo Deportivo Supermercados Croix dera seus frutos. Aí está o grupo dos que quedan dos supervivientes, aí están os maiores, aí están os mellores despois de 5 quendas de competición, de 5 etapas, buscando poñer o seu palmarés, o nome no palmarés dunha proba histórica que volve as 5 xornadas de competición, unha das grandes do ciclismo amateur nacional. Os vehículos que chegan a esta línea de meta, sobre todo mucha precaución coa entrada dos vehículos que levan a M que pasan en meta, o resto do tráfico que vaya a ser desviado previamente. Me parece que se está tomando un pequeño respiro en los metros finales para disputar el sprint final. No sé si estará ahí, imagino que es posible que esté Luis Mendoza, o corredor do Spol, que vaya a ganar o mayor termino aún que distingue os ganadores das metas volantes e que decía: eu quero gañar a etapa de Porriño, eu quero gañar a etapa de Porriño. Aí están xa soltándose por detrás, aí están marcando a referencia ao sprint, vamos Luis, non vaya a poder ser, ao final o corredor de Moreira, a entrada da líder do Mayotte amarelo, o gañador da Volta Ciclista Galicia 2016. Aí estaba o corredor da formación do Rías Baixas, Samuel Blanco, gañador da Volta a Galicia 2016. Ese sprint se metía Luis Mendoza, non podía ser para darlle unha victoria. A formación do Espola na súa casa, o corredor do conxunto do Moreira era o que conseguía o triunfo nesta línea de chegada. Así pois, que gran carreira, un sprint final. Ao principio, no kilómetro 9, nadie se podía esperar tal y como iba a devenir la carreira, con esa escapada, con 12 corredores. Bueno, emoción absoluta, e o triunfo para un galego, para Samuel Blanco, corredor do Rías Baixas. Volve a ver un galego, non vai ser todo podio da Volta a Galicia. Hai que remontarse ao ano 2009 para lembrar, e aí está a entrada ao segundo grupo de corredores. Aí están entre eles as seres que decidanes como tiveron que traballar os componentes da formación de Rías Baixas para defender ese Mayotte amarelo. Como decimos, dende o ano 2009 non tiñamos un galego vestindo un Mayotte amarelo final desta Volta Ciclista a Galicia. Así pois, todo preparado, todo definido, traballo feito para todos eles. En un instante chamaremos a todo o mundo para
al llegarse a esta zona de podio, proceder a entrega de trofeos en posición de mayor de esta Volta Ciclista Galicia con esta última etapa aquí en Porriño. Bueno, pues nada. Aplauso para los corredores que van llegando. Bueno, pues vamos a dirigirnos a esa zona de podio. En un instante tenemos ya, evidentemente, el resultado a la foto finish. Y ha llegado los corredores que tengo muchísimo más retrasado y ahí está, merece, cómo no, un aplauso al público. Ahí estaba, o ciclista de la formación do Ampu, Josu Restarazu, que fue un dos corredores que formaba parte de esa escapada inicial en el kilómetro 9, estuvieron un buen rato. Veíamos a Porriñés Jorge Punzón también siguiendo de tretas evoluciones de carrera. Y los corredores que siguen rematando Nora Boa, Rafa Festega en carrera de Ose, qué locura de carrera. Bueno, pues como decimos, aquí está, claro, xa son algúns dos maiores da xornada, un corredor da casa dos Paul vai a ter ese maior del Vermelho. Aí veíamos a entrada en línea de Raúl González, o corredor do Autronic, que alegría, pero a un galego non vai ser todo un podio desta Volta Ciclista a Galicia. Aí está o corredor do Gomur, aplauso tamén para él na súa entrada. Bueno, pues seguimos agarrando que se defina ya esa sector finish para saber, porque ahí estaba también Luis Mendoza. Achegado de corredores esta línea de meta. Ahí está, después de su esfuerzo, la entrada para Silver Stakes, el corredor Don Cartucho Magro. Y como decimos, os ciclistas que rematan xa a súa participación de etapa. Que interese, que despertou no día de hoxe a emoción absoluta. O traballo espectacular que fixo a formación do Freud para romper a carreira. Aí está, olímpico Iván Raña. A súa entrada completou o corredor, o triatleta olímpico. A súa participación nesta Volta Ciclista Galicia, 5 jornadas, 5 etapas nas pernas. E como dicimos, a expensas simplemente xa esa clasificación final definitiva de seguir rendíndolle o homenaxe a recoñecidos corredores que van a subir ao podio.
ahora empieza a hacer los manos.